del genocidio armenio. Hablo de este tema que no es tan conocido, no es tan popular, quizás no sea un tema tan taquillero, pero es un tema que desde que lo conocí y a través de todas las personas que reivindican esa causa me parece imposible de olvidar. Así que ya mismo lo saludo y le agradezco a Facu por haberse conectado y por darnos una mano para hablar de este tema y difundirlo. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, viejo. No, no, por favor, gracias a ustedes por dar el espacio, justamente por esto que vos decías, ¿no? No es tan taquillero, Ujú. pero justamente el no ser taquillero tiene que ver con que no se condenó, no se juzgó a tiempo y eso hizo que pase desapercibido. Hoy no sea tan taquillero, pero al ser el primer genocidio del siglo XX y no haber sido condenado, de alguna forma, nosotros lo que decimos, más allá del dolor personal, familiar, quienes somos descendientes de armenios, es que es esa no condena, que hoy se convierte en no ser taquillero, es lo que abrió las puertas a nuevos genocidios Claro. en el siglo XX. Apenas, más de 20 años después, apenas fue el genocidio contra el pueblo judío y de ahí en adelante hasta el día de hoy. Claro, no, yo digo, lo del prohibido olvidar no es por una cuestión evocativa o conmemorativa, sino porque justamente en el no olvidar está la posibilidad y la herramienta que tiene la civilización humana de no volver a repetir esas atrocidades. Totalmente, Fran, es así como vos decís. Nosotros decimos que genocidio que no se condena, genocidio que se repite. Y Ujú. esto es como central de lo que siempre estamos reclamando, más allá de que vivimos en una sociedad en la que tratamos siempre de aportar, pero bueno, estos días a nosotros nos dan la posibilidad de contar un poco qué significa para los descendientes de armenios, pero también lo que significa para la sociedad en general. No me gustaría que quede esto, ¿no? Solo circunscripto Claro, al armenio, digo, porque el genocidio que sucede hoy en otra parte del mundo, en algún lado nos afecta. O obvio, sea, no obvio. es que es cada uno responsabilidad, porque si no somos todos, parece que no vivimos en sociedad, ¿no? Ujú. Facu, te hago la pregunta pedagógica obligatoria. ¿Qué fue el genocidio armenio? Bueno, el genocidio armenio fue un hecho, en realidad una sucesión de hechos vinculados a la conformación del Estado turco moderno. Voy a tratar de ser lo más pedagógico posible. Había un imperio otomano hacia 1800, principios de 1900, muy grande, que estaba desmembrándose y generando que diferentes etnias que convivían en ese imperio reclamen su independencia propia. Por ejemplo, los griegos, ¿no? Para poner un ejemplo bien claro. Ujú. Una de las minorías más grandes que convivía dentro del imperio otomano eran los armenios. Los armenios convivían en paz con sus vecinos turcos. Mis abuelos tenían vecinos turcos. Esto sucedía, si bien en determinados espacios la gran población que se concentraba, sobre todo en el este de Turquía, en la parte más oriental de Turquía actual, eran armenios. Entonces, lo que fue sucediendo es que en esta conformación del Estado moderno turco, ¿y por qué remarco esto de conformación de Estado Ujú. moderno? Porque lo podemos de alguna forma traspolar con lo que son otras conformaciones de Estado moderno, como el argentino. Sabemos que el Estado argentino, cuando se conforma, también tiene en su interior, en esa génesis, genocidios internos. Claro. Bueno, podemos hacer una comparación de alguna manera con lo que sucedió. ¿Por qué? Porque eran estas poblaciones que tenían otra costumbre, otra religión y sobre todo que no dejaban, digamos, tener esa llave de paso por la cual sirve Turquía de occidente a oriente. Entonces, de a poco se le van cercenando derechos a los armenios y los armenios comienzan a resistir, porque primero se les hacía pagar más impuestos, después no podían tener armas, que era algo muy común en esa época, después se les empieza a prohibir reuniones, cuestiones más vinculadas a la religión, y esa resistencia que empiezan a tener los armenios hace que en un momento se tome la decisión de lo que se llama como relocalizaciones forzosas. Ese es el eufemismo que se utilizó para
esconder el genocidio armenio. Eran caminatas por el desierto de 30 días donde la gente iba muriendo, hubo asesinatos, un montón de asesinatos obviamente puntuales. Estamos hablando de 1,5 millones de armenios y armenias asesinados, con lo cual se darán cuenta de la magnitud que tuvo eso. Claro. Entonces, con esto es lo que sucedió sobre todo entre 1915 y 1923. Y decimos 1923 porque en el 21 es donde se conforma el Estado turco actual. Por eso el Estado turco actual dice que no tiene responsabilidad por lo hecho por el Imperio Otomano, pero en realidad hay una continuidad muy evidente. Por eso se le reclama al Estado actual turco, que es el perpetrador del genocidio, como mínimo, para empezar a hablar, que lo reconozca. Al día de hoy el Estado turco dice que no sucedió lo que los armenios no hace falta que nos cuenten porque lo vivimos por nuestros relatos familiares. Eso en el contexto de una primera guerra mundial. Así que básicamente fue eso lo que sucedió en aquel momento. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó con el pueblo armenio hoy? ¿Hoy qué quedó de ese pueblo armenio en la actualidad? Bueno, hay como dos grandes cuestiones. Una, la Armenia actual, que hay un Estado armenio. En realidad, cuando viene el genocidio, muchos armenios, entre ellos mi abuelo particularmente, se repliega a lo que hoy es Armenia, y Ereván particularmente, que es la capital de Armenia. Y en 1918 hay una última batalla, porque seguían las persecuciones. Hay una batalla que es fundacional, si se quiere, de Armenia moderna, que se llama la batalla de Sardarabad, no importa el nombre, donde se resiste el avance turco. Esa resistencia gloriosa es la que permite que hoy haya un Estado armenio, muy, muy, muy pequeño, muy caucásico, ¿no? Muy cerca más de Rusia. Claro. La mayoría de los armenios que conforman lo que después les cuento un poco más, que se llama la diáspora, vienen de mucho más al sur, pero esa batalla lo que permitió es poder resguardar un espacio que hoy se convierte en esa pequeña porción que es el Estado armenio. Y digo esto porque si no hubiera sido posible esa resistencia, los armenios hoy seríamos como el pueblo gitano o como el pueblo judío antes de tener el Estado de Israel, claro. Exactamente, seríamos una nación sin territorio. Así que bueno, por un lado quedó esa porción de lo que hoy se llama Armenia, que fue durante más de 80 años un soviet de la Unión Soviética, justamente. Y después, bueno, la otra parte son los que sobrevivieron y escaparon hacia las diferentes fronteras. Que hay armenios por todo el mundo. Claro, entonces eso que escaparon, podemos poner el ejemplo de mi familia, no por ser autorreferencial, sino No, es que es un caso, claro, testigo. Claro, mis abuelos, bueno, primero quedan huérfanos, a mi abuelo particularmente, que es el que además yo pude reconstruir sus memorias que él escribió, se escapa con su madre y su hermana muere en sus brazos, en el desierto, él con 7 años y su hermana con 5, como para dimensionar la locura a la que puede llegar el ser humano, ¿no? O sea, estamos hablando de niños de primer grado. ¿Tu abuelo te contó esto? ¿Tu abuelo te contó esto? De primera mano lo vivió, qué bárbaro. Lo contó y lo dejó escrito, lo cual para nosotros es para nosotros todos los armenios es un testimonio fundamental, sobre todo para estos pueblos en donde el genocidio no está reconocido. O sea, la única versión que podemos contar es la que nos contaron justamente. Por eso, de ahí esta idea todo el tiempo de poder aprovechar todos los espacios que con gente generosa como ustedes nos regalan para poder decir que esto sucedió cuando quien lo perpetró dice que no. Claro. Entonces, bueno, mi abuelo ahí queda en un orfanato, como para hacerla rápida la historia y contar un poco estas derivas del pueblo. Cuando es un poco más grande, un familiar, su padre en realidad, que se había ido hacia otro lugar a buscar refugio, los toma, se van hacia Yerevan. En Yerevan sucede 1918, esa batalla que les comentaba. De ahí se van a Georgia y de Georgia se van a Estambul, donde había armenios. Pero en 1921 todavía seguían las persecuciones, así que no era un lugar seguro Estambul. Se toman un barco, siempre de polizón, ¿no? Claro. Y buscando todo el poco, mucho monedas de oro que a veces... Colándose, claro. Se han guardado, claro. Y ahí llegan a Marsella. En Marsella hay hoy también una gran colectividad armenia. Él ahí se conoce con mi abuela, que era de un pueblo vecino. Tienen a mis 2 tías que nacen en Marsella. Y después, bueno, ahí también tenemos otras grandes atrocidades
inclusive Occidente, porque Claro. Francia, el país de la libertad, igualdad y fraternidad, cuando venía la Segunda Guerra, a los primeros que reclutan para ir al frente de batalla es a los inmigrantes. Claro. Entonces mi abuelo dice, no, esto otra vez. No de nuevo. No de nuevo, y se va hacia un lugar totalmente desconocido para ellos, pero con alguna promesa de trabajo y algunos paisanos que los esperaban, que era Montevideo. Mirá. Se quedan otros 6 años en Montevideo y luego recalan en 1945 en Buenos Aires. Qué bárbaro. Entonces, ¿qué quiero decir? Todos esos puntos que yo nombré es donde hay colectividad armenia. Claro. En Montevideo, en Marsella, bueno, y obviamente en Estados Unidos, en diferentes partes de Francia, y bueno, los países que están cerca, ¿no? Siria, Líbano, hay una gran colectividad armenia, sobre todo muchos libaneses o sirios que tienen ascendencia armenia, ¿no? Griegos inclusive. Claro. Facu, te agradezco un montón, la verdad que fuiste muy pedagógico, es difícil explicar historia tan rápido y tan entendible y en un lenguaje que lo puedan entender todo, y muy bueno que puedas contar con el testimonio de tu familia, porque ahí le pones cuerpo a lo que estás relatando. Te agradecemos un montón y espero que no pase un año más para que volvamos a hablar de esto. Espero que nos tomemos un tiempo y nos pongamos el desafío de hacer de que este tema, que no es tan taquillero, que no es tan conocido, pueda ser un tema más conocido por todos, sobre todo pensando en lo que viene, ¿no? También en un mundo en ebullición, en un mundo con tantos discursos de odio, con tanta fragmentación. Yo te agradezco a vos, a ustedes, y solamente agregar esto, ¿no? Que el 24 de abril es en conmemoración del genocidio armenio, pero en Argentina se llama el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Claro. Con lo cual, a eso voy. Perfecto, que nos recuerden a los armenios, estamos acá para eso. Tal cual. Es para la sociedad entera, sobre todo en momentos como estamos viviendo hoy de tanta intolerancia. Uh-huh. Así que ahí va el llamado, más allá de nosotros, y que usemos esta efeméride para pensar en colectivo y en sociedad. Sin duda, siempre mirando al futuro. Gracias, Facu, nos vemos pronto, que esté bien. Nos vemos.